Ya, entonces en la clase de hoy, lo primero que tenemos que ver es tratar de entender con bases físicas y químicas cómo funciona una neurona. Porque para este curso lo que nos va a importar de la neurona, más que su rol como célula, como cosas que ocurren dentro de la célula, que quizás espero hayan visto en otros cursos, lo que vamos a ver es cómo ocurren los fenómenos de excitabilidad celular. Es decir, los cambios en el potencial de membrana y los fenómenos que tengan que ver con la transmisión sináptica. Entonces, ¿cómo es una neurona? Para recordar un poco, este es un dibujo de una neurona, no es muy representativo. Las neuronas de los libros de colegio y algunos incluso de biología celular no son muy representativas. Esto parece ser una neurona motora, no todas las neuronas son así, no todas tienen esa formita. Pero sí todas tienen los organelos, como veíamos en la clase de ayer. Aquí está el núcleo, adentro del nucleolo están estos organelos membranosos que consisten en cisternas de organelos lipídicos. Está el retículo que rodea en esta diapositiva al núcleo, lo cual no siempre es así, más bien está distribuido en todas las células. El Golgi es el que rodea al núcleo y se encuentra en una localización perinuclear. Y hay mitocondrias que tienen que ver con la síntesis de ATP y un montón de otros organelos. Y lo que nos va a interesar es, desde el punto de vista de la transmisión de la información, que la información va a ser recibida en esta célula a través de las dendritas. Aquí, miren, aquí entre esto rojo es una dendrita, esto vamos a ver que esto tiene un nombre, se llama espina sináptica, esto de aquí es el terminal sináptico, esta corresponde a la célula presináptica, que no se ve, solamente se ve su axón y su terminal, y en rojo esta correspondería a la célula postsináptica. Y aquí hay un dibujo de la sinapsis y todo esto lo vamos a ver con detalle en este curso. Entonces hay liberación de cosas sobre esta célula, pero lo que importa es que esta célula, cuando lleguen los neurotransmisores y el potencial de membrana cruce el umbral, va a disparar un potencial de acción. Entonces, eso significa que hay fenómenos eléctricos y esos son los que tenemos que abordar en este curso. ¿Cómo se miden estos? ¿Cuáles son? A mí me enseñaron que era bueno contar el final de la historia al principio, para que uno supiera hacia dónde vamos a ir. Entonces, este es como el final de la historia. Estos son los fenómenos eléctricos. Uno puede medir diferencias de potencial eléctrico entre adentro de la membrana y afuera de la membrana. Solo miren lo que está hacia la izquierda. Aquí a la izquierda hay dibujada una neurona. Y fíjense, estos de aquí son unas agujitas, son unos capilares de vidrio que se llaman microelectrodos o micropipetas y están pinchando la neurona. Entonces puede medir el potencial eléctrico aquí adentro de la membrana, a un lado de la membrana, más bien no adentro de la membrana, a un lado de la membrana, pero del lado de adentro, y tenemos un electrodo en el lado de afuera que aquí no se ve. Entonces, si le preguntan al eléctrico cómo miden la diferencia de potencial eléctrico, bueno, entre, por ejemplo, una pila, entre los dos polos de la pila, es un lado versus el otro. Siempre en términos eléctricos, ya que la electricidad es energía, lo que uno mide es diferencia. Uno no mide la energía absoluta del sistema, sino que mide la diferencia. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre el lado de adentro y el lado de afuera. Volvamos al anterior. Entonces, eh, el potencial de membrana tiene en el reposo, cuando no ocurre nada en la célula, tiene un cierto valor y en la clase de hoy vamos a tratar de entender por qué tiene ese valor. Ah, aquí hay una diapositiva, la encontré. Esta diapositiva es la que tendría que haber mostrado. Entonces, así es como haríamos un experimento, metemos un electrodo adentro de la célula y medimos la diferencia de potencial entre el lado de adentro y el lado de afuera. Spoiler, adentro es negativo con respecto a afuera. Eso significa que afuera no sabemos cuánto es, pero vamos a decidir arbitrariamente que afuera es 0 y adentro es negativo con respecto a 0. Así se hacen estos experimentos. Ya, y entonces en esta célula el potencial de membrana es menos 70 y eso le deben haber enseñado en algunos otros cursos, quizás en el colegio. Eso no siempre es verdad. Varía entre menos 70 y menos 50. Entonces, fíjense, aquí hay varios tipos de células y varios de estos tipos de células
tienen fenómenos eléctricos. Esto es una neurona. Perdón que me interrumpa, pero es que tengo que dejar a entrar a la gente. Ya, ya que están varios aquí, voy a hacer una pausa. Yo les pedí que por favor fuéramos puntuales en la clase de hoy, ya especialmente en la clase de hoy. Entonces, me están interrumpiendo porque están llegando tarde. No, quedamos a las 2:20, porque yo a las 3:20 me tengo que ir. No es a las 2:30. Ya. Entonces, aquí hay diversos tipos de células que generan señales eléctricas. Esta es una neurona de la raíz dorsal que sensa, por ejemplo, movimientos mecánicos. Entonces, cuando se empieza un movimiento mecánico, se mueve este receptor, hay un cambio en el potencial de membrana. Miren, va desde -50 hasta más o menos -55. Y este cambia, se adapta en el tiempo, y esto lo vamos a ver con más detalle en el futuro. Ese es un tipo de señal eléctrica. Hay potencial, y eso se llama potencial de receptor, porque esta es una célula receptora. Esto es una sinapsis, aquí está el presináptico y el postsináptico. Cuando el presináptico libera neurotransmisor, también hay un cambio en el potencial de membrana, más o menos 5 milivolts, y eso cambia durante el tiempo. Ya aumenta y luego vuelve al reposo. Esta amplitud es muy pequeña. Sin embargo, entonces ese es otro potencial y se llama potencial sináptico. Finalmente, el potencial de acción es un evento que probablemente han escuchado que sigue la ley de todo o nada, que tiene una amplitud definida, pero es muy corto en el tiempo. Miren cuánto dura. Bueno, aquí no hay tiempo, pero esto dura más o menos 2 milisegundos, 4 milisegundos. Un potencial sináptico puede durar bastante más, 30, 40. Entonces, el punto que quiero hacer es que hay varias señales que las células, distintos tipos de células pueden generar al cambiar el potencial de membrana. Y la pregunta es, ¿cómo la gente cambia, cómo la célula cambia el potencial de membrana? Perdón. Ah, no, está bien. A ver. Sí, está bien. Este es un experimento muy antiguo en el cual nos dice que algo que vamos a pasar muy por encima en este curso, que se llama, hay dos tipos de propiedades eléctricas en las células, las propiedades pasivas y las propiedades activas. No vamos a entrar en demasiado detalle de las propiedades pasivas. Este es un experimento. Antes que eso, debo decirles algo. Los circuitos eléctricos, en los circuitos eléctricos hay dos cosas que uno va a medir el voltaje y la corriente. Entonces, uno puede mantener la corriente constante y medir el voltaje o viceversa. Este es un experimento en el que se mantiene la corriente constante, la corriente está en 0, y vean, hay unos escalones para abajo, 2 escalones para abajo y vuelve a 0. Y miramos aquí en el voltaje. Estamos midiendo el voltaje. El voltaje es 0, aquí en este momento se insertó el electrodo y aquí empieza el experimento. El potencial de membrana en este caso es -65. Cuando aparecen estos escalones de corriente, hay un cambio en el potencial de membrana. Ese cambio, fíjense, dura un tiempo, no es instantáneo. Eso está dado por lo que se llama propiedades pasivas. Son dos elementos eléctricos que hay resistencia y condensador, que es básicamente canales iónicos abiertos en el reposo, y la membrana plasmática. No vamos a entrar en este curso en hablar demasiado de ello. Sin embargo, lo que es interesante es que si ahora uno hace el mismo experimento, pero para el otro lado, en lugar de dar esos pulsitos cuadrados hacia abajo, corriente negativa, le damos corriente positiva, resulta que aquí aparece esta respuesta, es exactamente igual a la otra, pero con polaridad para el otro lado. Ya, ok. Y aquí ocurrió algo importante. Esto de aquí es lo que se llama una desviación de la linealidad. Ya no sigue la misma idea. La curva ahora cambia, y eso es lo que se llama potencial de acción. Y esto, spoiler, está dado por las propiedades de diferentes canales iónicos que se abren por sensibles al voltaje. Y sobre eso vamos a hablar la clase que viene.
Pero ¿de dónde viene este cambio en el potencial de membrana? Porque si nosotros hacemos el primer experimento, medimos el potencial de la célula adentro con respecto a afuera, el cambio del potencial, hay un cambio del potencial de membrana, menos 70. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que genera esa diferencia en el potencial eléctrico? Bueno, no vamos a entrar en el detalle de cómo se llegó a esto, pero son los iones. Entonces, una de las primeras cosas que se descubrió en fisiología es que las concentraciones las concentraciones intracelulares y extracelulares son diferentes, no son iguales. Esta es una tabla muy antigua, de algún libro muy antiguo, en el cual están las concentraciones adentro y afuera para tres tipos celulares. Este es el músculo de la rana, el axón del calamar y una célula de mamífero. Y vamos a ver uno por uno y vamos a ver que esto se repite. En el músculo de mamífero, lo que más hay en la célula adentro es potasio. A ver, señor lápiz, ¿dónde está? 124 milimolar de potasio adentro. Afuera hay 2 milimolar de potasio. Hay una gran diferencia en la concentración de potasio, adentro y afuera. Vamos a cambiar el color del señor lápiz. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio es exactamente al revés. Hay mucho sodio afuera, 109, y poco sodio adentro. Esa es la gran diferencia, las concentraciones de sodio y de potasio. Ya vamos a ver por qué esas van a ser importantes. ¿Qué pasa con los otros iones? ¿Qué otros iones hay? Hay cloruro. Cloruro, hay poco cloruro adentro y bastante cloruro afuera, pero ya vamos a ver qué va a implicar eso, si es que implica algo. Vamos a otra célula, a la célula de mamífero, y ocurre más o menos lo mismo. Sodio, poco sodio adentro, bastante sodio afuera. No son exactamente las mismas concentraciones, tienen que ver, pero son bastante parecidas. La idea se mantiene. Entonces, la concentración de potasio, la misma idea, bastante potasio adentro, poco potasio afuera. Perfecto, pero por alguna razón, quien hizo esta tabla puso a un tipo celular muy diferente, el axón de calamar. Hay un axón muy grande en el calamar y ese axón de calamar tiene, fíjense, concentraciones muy diferentes. 400 versus 124 o 140. 20 versus 225 o 5. ¿Ya? Entonces, pero se mantienen las diferencias y ese es el punto. Las diferencias se mantienen. Hay bastante potasio fuera y poco potasio, perdón, lo voy a decir de nuevo. Hay bastante potasio adentro y poco sodio afuera. Hay bastante sodio afuera y poco sodio adentro. Exactamente lo mismo que en las otras células. Sin embargo, las concentraciones, espero haberlo dicho bien. Sin embargo, las concentraciones son diferentes. ¿Ya? ¿Por qué son diferentes? Esta es una súper buena pregunta. Y la respuesta es relativamente simple. El líquido extracelular de los moluscos marinos y de muchos invertebrados marinos es casi igual que el agua de mar. Los riñones de los invertebrados no funcionan como los riñones nuestros, entonces las concentraciones extracelulares son muy similares entre el extracelular y el agua de mar. Entonces esto es muy parecido, lo que está aquí afuera, la solución de afuera es muy parecida a agua de mar. De hecho, en los experimentos se usa agua de mar artificial. ¿Por qué diablos nosotros somos diferentes? Porque si piensan desde el punto de vista evolutivo, el calamar evolutivamente es más antiguo que los mamíferos. ¿Por qué los vertebrados somos diferentes, la rana y nosotros? Bueno, porque nosotros no vivimos en el agua, tenemos riñones, la que tenemos afuera, en el líquido extracelular, es agua de mar diluida. ¿Ya?
si lo quieren pensar así, ¿no? Un fisiólogo, probablemente un fisiólogo vascular no va a estar de acuerdo, pero en términos generales podríamos pensar que esa es la idea. Esto es exactamente lo mismo, así que no se lo voy a adelantar. Bueno, ¿cómo ocurre? ¿Cuál es el mecanismo por el cual hay diferencias en las concentraciones? Hay una mano levantada. Catalina. Profe, ¿usted podría repetir lo que acaba de decir del hay mucho sodio? Es que dijo, hay mucho sodio afuera, pero hay poco sodio adentro y me Efectivamente. enredé entera. Porque dijo potasio, después dijo sodio y después Quizás en dijo sodio algún, con sodio. quizás en algún momento me confundí. Miremoslo aquí de nuevo. Vamos a usar este de aquí. Mira el potasio. Potasio. Esta columna es adentro. Entonces, hay mucho potasio adentro comparado con afuera. ¿Ya? Vamos al caso del sodio. Hay poco sodio adentro comparado con afuera. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya, Entonces, profe. una de las preguntas... Profe, Sí. disculpe, ¿puede devolverse la diapositiva? ¿Qué significa en la acción del calamar 40 menos 50 menos 150? Significa ¿Eso que a qué hay un va? rango. Ah, ya, no es menos. Ah, Dependiendo, ya, no es ya, menos. ya. Dependiendo del experimento varía. Ah, ya. Muchas gracias, que no entendí eso. Gracias. Ah. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacernos ahora es, ¿cómo ocurre que hay diferentes concentraciones? ¿Por qué no son iguales? Porque lo más sencillo habría sido que fueran iguales. Bueno, resulta que las células tienen mecanismos por los cuales mantienen las concentraciones de iones diferentes adentro de la célula que afuera. En resumen, no les voy a hablar mucho en este curso sobre esto. En resumen, tenemos lo que se llaman bombas, que son moléculas, estos son parte del transporte activo, en el cual hay un movimiento de iones, en este caso estos iones rojitos, toman iones de un lado y los pone al otro lado de la célula y gasta ATP, hidroliza ATP. Pero ojo, ¿cuál es el flujo? ¿Cuál es la dirección? Ese es el punto en esta diapositiva. Toma estos iones en el lugar en el cual hay baja concentración de iones y los lleva al lugar donde hay alta concentración de iones. ¿Ok? Entonces, este mecanismo se encarga de mantener la diferencia en el ion. Entonces, piensen en el ion rojito. Toma iones rojitos y los tira hacia el lado de afuera. Entonces ustedes van a decir, pero en un momento afuera va a estar lleno de rojitos y no va a haber ninguno aquí. Eso no es verdad, porque al mismo tiempo en la célula hay mecanismos por los cuales ese mismo ion rojito entra a la célula. Y estos son canales iónicos. Los canales iónicos permiten el flujo de iones siguiendo su gradiente electroquímico. Y vamos a volver a la palabra electroquímico en un poco más adelante. Entonces, nunca van a poner todos los iones rojitos en el lado de afuera, porque la célula tiene mecanismos, tiene estos canales iónicos que van a permitir que entren iones. Entonces, va a haber una suerte de equilibrio dinámico en la célula. Entonces, esta diapositiva nos cumple dos funciones. Una es tratar de explicar de una manera muy simple cómo ocurre la diferencia en la concentración de los iones. Tenemos estos mecanismos, estas bombas, eh, que tiran iones contra su gradiente de concentración, pero gastan ATP. Hay transporte activo primario y secundario. En el caso del primario es con hidrólisis de ATP, en el secundario es usando el gradiente de otro ion, entonces ahí hay cotransporte. En el caso de los canales iónicos, entonces para eso nos sirve esta diapositiva, pero también nos sirve para decir que hay varios tipos de transporte a través de la membrana, ¿ya? Y también este de acá, que es lo que se llama transporte pasivo.
¿Por qué se dice que los zurdos piensan con el otro lado? No he hablado de nada de eso, así que no voy a contestar esa pregunta. Entonces ahora vamos a tener que usar algunas herramientas para entender qué implica la diferencia en las concentraciones de iones en el potencial eléctrico, porque hacia allá vamos a ir. Entonces, hagamos un experimento muy simple en la imaginación y vamos a poner aquí un voltímetro, que es un aparato que mide la diferencia de potencial eléctrico. Aquí tenemos dos compartimentos, 1 y 2 tienen la misma concentración de esta sal, cloruro de potasio, tienen canales iónicos selectivos al ion potasio. Entonces, empieza el experimento, se abren los canales, igual concentración. ¿Hacia dónde está el flujo? Bueno, las flechitas lo dicen, hay flujo hacia un lado y hay flujo hacia otro lado. No pasa nada. Cada vez que se mueve un potasio para un lado, se mueve para el otro. Ya, esto es el experimento más fome del mundo. Hagamos uno en que las concentraciones son diferentes. 10 milimolar, 1 milimolar en este otro lado. Esto es bastante más interesante. Porque, ¿qué es lo que ocurre aquí? La mayoría de ustedes van a decir, se mueve el potasio, que es este amarillito, siguiendo su gradiente de concentración. Eso es una verdad a medias, porque es verdad, va a haber un movimiento siguiendo su gradiente de concentración. Sin embargo, lo que han olvidado es que el potasio tiene una carga positiva. Cada vez que ustedes ponen un ion potasio al lado de la membrana, esa membrana va a ser más positiva que lo que estaba antes. Entonces, cada vez que pongan un ion potasio, que se mueve un ion potasio de izquierda a derecha, va a haber un cambio en el potencial de membrana. Entonces, ¿en qué momento va a parar esto? ¿Va a parar en algún momento? Bueno, las leyes de la termodinámica nos dicen que sí va a parar en un momento. ¿Cuál es ese momento? Ese momento se llama equilibrio electroquímico. Y eso ocurre cuando el gradiente de concentración, esa flecha para allá, señor lápiz, venga, esa flecha para allá, el gradiente de concentración, le voy a poner una C, cuando el gradiente de concentración sea igual a esta flecha para acá. Esto es el gradiente eléctrico. Cuando sean iguales, el potencial eléctrico con el potencial químico, se acaba el flujo. Y en ese momento se obtiene un valor de potencial. Y ese valor se llama potencial de equilibrio o potencial de Nernst. Entonces esto es sumamente importante, porque resulta que va a haber un flujo siguiendo el gradiente de concentración, pero ese flujo va a ser opuesto porque resulta que el potasio es positivo. Y ahora, fíjense aquí, el que dibujó esto puso unas cargas positivas. Entonces, al otro lado hay cargas positivas y positivo con positivo se repele. Eso es una forma de ver. Entonces, en el equilibrio, en este curso tampoco vamos a hablar mucho de eso, pero el flujo en el equilibrio es cero por definición y eso nos lo predicen las leyes de la termodinámica. Entonces, al final, cuando lleguemos al equilibrio, esas flechitas se acaban. No va a haber flujo en el equilibrio. Eso es algo que a veces cuesta entender y como en este curso tenemos que hablar de muchas cosas, no voy a entrar tanto en ese detalle, ¿ya? Pero el equilibrio es un momento en que ya es un momento teórico en el cual no hay movimiento de cargas. Y en ese momento se establece el potencial de equilibrio, que en este caso tiene ese valor, y vamos a ver por qué el que hizo esta figura le puso ese valor. Uy, qué feo. Ups. Me falta una diapositiva aquí. Voy a tener que, ¿qué hago? Ahí está. No se preocupen por el dibujo de aquí, sino que preocupémonos del lado derecho.
¿Hay una forma de calcular con la calculadora este valor mágico, el potencial de equilibrio? Sí, hay una manera. Aquí está. El potencial de equilibrio, E sub X, es RT sobre ZF. R es la constante de los gases, T la temperatura en Kelvin, F la constante de Faraday, son puras cosas que conoce la Wikipedia. Z es la valencia de cada ion, y si estamos usando el ion potasio es 1, el ion cloruro es menos 1. Todo esto de acá entonces es fácil, fácil y bonito. R, T y F, suponiendo que la temperatura es 25 grados Celsius, tiene un valor de 58. Por eso aquí esta ecuación es exactamente la misma, 58 sobre Z. Eso nos ayuda bastante. Por aquí arriba, logaritmo natural, aquí abajo ya está hecho la transformación, logaritmo en base 10 de la razón de las concentraciones. Entonces, ¿cómo calculo el potencial de equilibrio? Lo único que necesito hacer es saber la concentración de los iones a un lado y al otro. Ya, fácil y bonito hasta ahí. Pero ¿para qué yo quisiera calcular el potencial de equilibrio? Pues si este es un curso que no estamos en la química, ¿y por qué quiero calcular eso? Ah, hay una razón muy simple. Si nosotros tuviéramos en la célula solo permeabilidad al ion potasio, solamente canales de potasio, el potencial de membrana sería el potencial de equilibrio de potasio. Si la célula fuera permeable solamente a sodio, el potencial de membrana sería el potencial de equilibrio de sodio. Y así sucesivamente para cada ion. Entonces, calcular los potenciales de equilibrio nos puede dar una idea de cuál es el ion o los iones que están más relacionados con mantener el potencial de membrana. Ya, perfecto. Estoy mirando cuál diapositiva viene. Qué feo, todo esto ya lo vimos. Entonces, esta es una tabla de un libro muy venerado para los que nos gusta la neurofisiología. No se preocupen por todos estos números, vamos a ir uno por uno y solamente vamos a ver los de aquí arriba, los del músculo de rana. No vamos a ver el resto de los que están aquí abajo, solamente los de aquí. Entonces, esto ya es algo que vimos en una diapositiva anterior. Entonces, la concentración de potasio, vamos a ir primero por el caso de potasio, es mayor afuera, perdón, es mayor adentro, no me confunda, es mayor adentro que afuera. ¿Cómo calculo el famoso potencial de equilibrio? Aquí está el torpedo. RT sobre ZF, logaritmo natural de la razón de las concentraciones. Y aquí está la concentración de afuera en el numerador, la concentración de adentro en el denominador. Vamos a usar la forma con 58 y logaritmo en base 10. Entonces, anda el señor lápiz por un momento. Entonces, pongamos a trabajar esto. La fórmula es 58, la valencia es 1, logaritmos de la concentración de afuera, ahí está, 2.25, partido en la concentración de adentro. Fácil y bonito. Entonces, si nosotros tomamos la calculadora, o el celular que tiene calculadora, hacemos esto de aquí, nos va a dar un valor, menos 101 milivolts. Ok. Oh, ahí tenía una animación. Podemos repetir eso para cada uno de los iones, perfecto, y nos va a dar estos valores. Y estos valores, esta columna de aquí, estos 4 valores son los que vamos a tener que mirar. Entonces, la pregunta es, ¿se parece alguno de esos valores al potencial de reposo? El potencial de reposo en una célula está más o menos entre menos 70 y menos 50, más o menos. Depende del libro que vean y depende de quién le crea. ¿Ya? Entonces, menos 101 está un poco lejos, ¿ah? Pero si se fijan, ¿cuál es el potencial de equilibrio en el axón de Calamar? Menos 75. El potencial de membrana está muy cerca, está como en menos 60. Entonces no es tan descabellado ese valor. ¿Ya? Vamos a pasar como que este menos 101 estuviera cercano. Más 59, eso está muy, muy lejos. Chao.
Menos 99 está más o menos cerca del potencial de equilibrio, de reposo, perdón. Más 125 está muy lejos. Entonces nos vamos a quedar con esos dos negativos. Pasa lo mismo en los otros tipos celulares. Miren, en el axón de Calamar es cualitativamente similar. Menos 75 para el caso del potasio, menos 66 a menos 33 en el caso del cloruro. En la célula de mamífero, menos 89 para el caso de potasio, menos 89 para el caso de cloruro. Entonces, mirar solamente esta tabla nos sugiere que potasio y o cloruro podrían estar involucrados en mantener el potencial de reposo. Qué interesante, interesante. Los otros no, los otros están involucrados en otras cosas, en el potencial de acción, y lo vamos a ver en la clase que sigue. Perfecto. Potasio y cloruro. Bueno, pero ¿cuál es? ¿Potasio o cloruro? Spoiler, no es cloruro. ¿Cómo sé que no es? Vamos a hacer el experimento, vamos a hacer la explicación positiva. ¿Cómo sé que es potasio? Este es un experimento muy antiguo, que es la primera evidencia de que el ion potasio es el que controla fuertemente el potencial de membrana. Esto es un axón de Calamar. Yo no se los he dicho, pero el axón de Calamar nos va a salir hasta en la sopa en las primeras clases, porque fue el primer tipo celular en el cual se estudiaron estos procesos eléctricos, por una razón muy simple. El axón de Calamar es brutalmente grande. Tiene 10 o 15 centímetros de longitud y tiene 1 milímetro de diámetro. Eso significa que con una lupa nosotros podemos meter cosas adentro del lumen de este axón de Calamar. Podemos meter una jeringa para recuperar solución, podemos poner la solución que nosotros queramos, podemos poner electrodos, etcétera, etcétera. Entonces es bastante grande. Y esto es una enseñanza importante, porque cuando uno va a hacer un experimento, cuando uno no sabe nada de nada, tiene que usar el sistema más simple. No podemos ir al más complicado, que es una célula muy pequeñita de mamífero adentro del cráneo que tiene hueso. No, eso no tiene eso. Más encima, las células son transparentes, no se ve nada. Entonces, ese era el peor experimento que se podía hacer cuando no se sabía nada. Por supuesto que se hizo, pero hubo que hacer un montón de trucos para poder hacer eso. Ya, entonces volvamos al experimento. Vamos a empezar con una concentración muy baja de potasio en el lado extracelular, y vamos a ir cambiando la concentración en el lado extracelular. Entonces, ¿cómo es este experimento? Imagínense, es un receptáculo en el cual hay solución. Adentro está el axón de Calamar, que es como un tubito, y nosotros vamos cambiando la solución de afuera. Eso es fácil, con unas mangueritas se ponen y ya. Fácil y bonito. Entonces, miren lo que pasa cuando pasamos de 3.5 milimolar de adentro a 10. Sube el potencial de membrana a 20 milimolar, sube más, sube más, sube más. Aquí abajo está la cuantificación del experimento, desde 2.5 milimolar hasta 500 milimolar. 500 milimolar es potasio, sí, es bastante. Entonces, ahora hay que interpretar este experimento. Entonces, la pregunta es, ¿hay una dependencia? ¿El potencial de membrana depende del ion potasio? Y la respuesta es un rotundo sí. Porque al cambiar la concentración de potasio, fíjense, estamos cambiando el potencial de membrana. Cambia más a valores más grandes. ¿Ya? Perfecto, perfecto entonces. Este experimento nos dice que es el ion potasio el que está manteniendo, es principalmente el ion potasio el que está manteniendo el potencial de reposo en esta célula. Perfecto, es el ion potasio. ¿Y qué hacen los otros iones? ¿Qué diablos hacen los otros iones? ¿Están involucrados en mantener el potencial de reposo? Bueno, esa es una pregunta que tuvo, a ver, ¿cómo lo digo? Hay otros iones que participan en el potencial de reposo. La respuesta es sí. ¿Cómo podemos estudiar esto? Bueno,
en la carrera de bioquímica yo hago un curso en el que hacemos todo un análisis matemático para resolver este problema, porque este no es un problema simple de resolver, ¿ya? ¿Cuál es la participación de los iones en el potencial de reposo? Pero no es un curso de neurociencia. Entonces, para la neurociencia, lo que nos va a importar es la resolución de todo ese problema. Este es un problema bastante complicado de resolver. Quienes lo resolvieron ganaron el premio Nobel por esto y por otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿podemos llegar a una ecuación que nos prediga el potencial de reposo usando las concentraciones de los iones? Esa es la pregunta. ¿Qué sé de este problema? Yo sé que si tengo un solo ion, en este caso potasio, por ejemplo, el ion X, si yo tengo un solo ion, puedo calcular el potencial en el equilibrio, ¿ya? Pero este era un problema simple porque tenía un puro ion. Ahora tengo varios iones. Tengo sodio, potasio, cloruro, y ese es el experimento que vamos a tratar, y ese es el experimento, bueno, y esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? La respuesta es sí, hay una expresión. Y esa expresión se llama expresión de campo constante, porque hace, en el desarrollo matemático, hace una suposición fundamental, que es que la caída del campo eléctrico entre este lado, el lado de afuera y el lado de adentro es constante, es una línea recta. Y eso es una suposición arbitraria. Pero lo interesante es que funciona, ¿ya? Así que se llama ecuación de campo constante. En el Purves está explicado con un poquitín más de detalle quizás esto. También se llama Goldman, Hodgkin y Katz porque ellos fueron los que encontraron esta fórmula, o sea, más que encontraron, no, desarrollaron esta forma y la pusieron a prueba a partir de experimentos. Ya, entonces, ¿qué nos dice esta fórmula que parece horrenda? No es nada horrenda, es muy simple. Nos dice que el potencial de membrana es 58. ¿Qué cosa es 58? Es RT sobre F, fácil, por logaritmo. Y aquí viene lo interesante. P, el lápiz ven, P es la permeabilidad del ion. ¿Qué tan fácil pasa el ion por la membrana? Permeabilidades altas significa que pasan muchos iones, permeabilidades bajas significa que pasan pocos iones. Pero ojo con eso, porque permeabilidades altas también implica, o puede implicar, que hay muchos canales iónicos, muchas vías de conducción abiertas para ese ion. Entonces, permeabilidad. Entonces, permeabilidad de potasio por la concentración de potasio en el compartimiento 2 en este caso, más la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio en el mismo compartimiento, más la permeabilidad de cloruro por la concentración de cloruro en el otro compartimiento. ¿Por qué esto tan raro? Bueno, porque la valencia del ion cloruro es negativo y eso hace que al derivar esta ecuación y al reordenar queda arriba nada más. ¿Qué está en el denominador? La permeabilidad de potasio por la concentración de potasio en el compartimento 1, la permeabilidad del sodio por la concentración de sodio en el compartimento 1, más la permeabilidad de cloruro por la concentración de cloruro en el compartimento 2, en el otro compartimento. Ya, fácil y bonito. Pero ojo, que aquí nos falta alguien. Si nosotros miramos esta tabla, teníamos potasio, sodio y cloruro, todo eso están incluidos en la ecuación, pero estaba el calcio. Uy, ¿por qué no está el calcio? Hay dos razones. La primera razón es que experimentalmente, cambiando la concentración de calcio, en esos experimentos no cambiaba mucho el potencial de membrana. La segunda explicación es que la derivación, cuando uno hace desarrolla la matemática detrás de esto, es imposible de solucionar para un ion divalente.
posteriormente, 10 años después, alguien sacó una nueva ecuación con esto, pero haciendo mucho suposiciones. Así que respuesta corta es muy difícil con el calcio. Ya, pero no importa, porque esta ecuación ha sido puesta a prueba y funciona bastante bien. Uno puede calcular el potencial de membrana usando esto. Déjenme ver, denme 10 segundos para ver si yo tengo una diapositiva. Esto es de otro curso. Vamos a ver si en estas diapositivas maravillosas y complicadas a la vez se ve lo que yo quiero decir. No se espanten, porque nada de eso lo vamos a ver en este curso. No, no es esta. No es esta, no es esta. No es esta, no es esta. No. No es esto tampoco. Déjenme pensar dónde puede estar. Qué raro, porque debería haber estado acá. Aquí está, efectivamente. Entonces, ¿en qué momento puede, o más bien la pregunta es, pongamos a prueba esta ecuación, pongamos a prueba esta ecuación con números reales. Aquí está, entonces, 58 por logaritmo de bla, 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 bla. Entonces, inventemos números, vamos a usar permeabilidades relativas. Entonces, la permeabilidad relativa es, todo esto significa que es la permeabilidad de potasio es 1, la permeabilidad de sodio es 0.003, la permeabilidad de cloruro, o sea, es muy baja la permeabilidad de sodio, la permeabilidad de cloruro es 0.1. Entonces, ¿cuál es el más permeable? El que tiene el mayor valor de permeabilidad. Hay más flujo de este ion, el ion potasio, porque hay más canales de potasio abiertos en el reposo. Esa es la gran explicación. ¿Cuál es el que tiene menos? Este de aquí, básicamente no hay muy pocos canales de sodio en el reposo. Hay, pero pocos. Y hay algún número importante de canales de cloruro. Ya, pongámosle número a esta cosa. Entonces ahí está. Cambiamos cada uno de los valores de permeabilidad por sus números. La permeabilidad del potasio es 1, la permeabilidad del cloruro, aquí me sobró un 0, es este valor, 0.03, ya me parecía que era demasiado grande. Y la permeabilidad del cloruro está aquí. Las concentraciones, aquí me olvidé de ponerlas, son algunas de las concentraciones que usamos en la tabla que yo les mostré con esos colorcitos, y esto da un valor de menos 70, y esto es muy parecido a lo que ocurre en la vida real. Perfecto. Pero uno de los fenómenos más importantes de las primeras clases de este curso va a ser entender este potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es este fenómeno en el cual el potencial de membrana cambia. Spoiler, aquí se abren canales de sodio y luego se inactivan los canales de sodio y se abren los canales de potasio, y ahora volvemos hacia abajo, bajamos, y en este caso llegamos a un valor más negativo que el potencial de reposo, y luego lentamente se vuelve al potencial de reposo. Esto tiene un periodo refractario, eso lo deben haber escuchado. Entonces, pongamos a prueba esto, y ahora cambiemos y abramos canales de sodio. Entonces, fíjense, en este caso la permeabilidad de potasio sigue siendo 1, esa es la referencia, la permeabilidad de sodio ahora es 15. Hay muchísimos más canales de sodio abiertos, estos son valores más o menos realísticos, y la permeabilidad de cloruro no se altera. Entonces, no alteramos ni el potasio ni el cloruro, solamente vamos a cambiar el sodio. Aquí están los numeritos, exactamente igual, con excepción de la permeabilidad del sodio. ¿Y qué valor nos dio? Más 44. Y ese es un valor bastante razonable para el potencial de acción del calamar, con el cual es el cual yo usé aquí en esta diapositiva para las concentraciones que por supuesto no puse. Entonces todo esto es para decirles que esta ecuación, existe una ecuación que nos permite entender el potencial de reposo usando las concentraciones de los iones.
¿ya? Usando la concentración de 3 iones. Y esta ecuación nos permite predecir el potencial de reposo y el pico del potencial de acción. Y depende, aparte de las concentraciones, de las permeabilidades, o sea, cuántos canales están abiertos en el momento en que estamos, estudiando. Ya, ahí espero que vean este mono, que es el mono que estábamos viendo con esa flecha roja. Si no lo ven, me cuentan. A ver, aquí hay una pregunta. En el potencial de equilibrio, ¿cómo se llama lo que pasa el potasio de un lado al otro? No sé a qué se refiere, yo me imagino que lo que quiere decir es el potencial eléctrico versus el potencial químico. El potencial químico es lo mismo que el gradiente de concentración. Vamos a buscar la diapositiva. No lo encuentro. ¿Dónde está? No tengo idea dónde está. Entonces, estas flechas aquí representan al potencial químico. Esta flecha de acá es igual, ¿no? Le puse la C de chemical, en inglés, no creí gringo. Pero esa flecha, para el otro lado, representa el potencial eléctrico. Porque cada vez que pone un ion positivo que cruza la membrana, es como que pusiera una carga positiva aquí. Entonces hay dos factores. El gradiente eléctrico va a impulsar, perdón, el gradiente químico va a impulsar el movimiento entre los compartimientos 1 hacia el 2. Sin embargo, el gradiente eléctrico se va a oponer. Se va a oponer porque aquí es positivo y estamos tratando de hacer cruzar una carga positiva. Entonces, esos son los dos factores. Pero espero que eso responda a la pregunta y si no, me escriben más. Ya. Entonces ya lo sabemos casi todo. Pudimos explicar este experimento. Primero hicimos este experimento, cambiamos las concentraciones del ion potasio y vemos que efectivamente hay un cambio en el potencial de membrana al cambiar la concentración. Entonces, el potasio es uno de los iones permeantes. Es el más importante para mantener el potencial de reposo. Y vimos que hay una ecuación que nos permite entender el potencial de reposo. ¿Qué pasa? Una pregunta interesante es el valor. A ver, el valor del potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio del potasio. La respuesta es no. Creo que esto lo sale en una diapositiva. Acabamos de ver, pero no sé dónde está. Uy, no lo encuentro. Ah, porque está en la otra. No importa. Eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante o en la siguiente clase, ¿ya? El potencial de membrana no es igual al potencial de equilibrio de potasio. El potencial de... podemos usar esta de acá, no la había visto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender estos cambios en el potencial de membrana, por ejemplo, el potencial de acción, en términos de cambios en las permeabilidades, o sea, apertura y cierre de canales? Estamos en el reposo, en una condición en la que la permeabilidad al potasio es muchísimo más grande que la permeabilidad al sodio. Aquí está el potencial, empieza en el potencial de equilibrio de potasio. Esto no es verdad, pero esto es una forma de entenderlo, ¿ya? El potencial de reposo está más arriba, ¿ya? Pero esto es una forma, una caricatura, un extremo, pero sirve bastante. Entonces, estamos en el reposo, muchos más canales de potasio, abiertos y canales de sodio. Durante el potencial de acción, aumenta la permeabilidad del sodio, se abren canales, y llega un momento, en el pico del potencial de acción, que la permeabilidad de sodio es muchísimo más grande que la permeabilidad de potasio. Entonces ahora nos acercamos peligrosamente al potencial de equilibrio de sodio. Esos serían como los dos extremos en el potencial de membrana. Estar en el potencial de equilibrio de potasio o estar en el potencial de equilibrio de sodio.
¿Qué pasa luego de este momento en que la permeabilidad de potasio es gigantesca comparada a la del sodio? Perdón, la permeabilidad del sodio es más grande que el potasio, como dice ahí. Vamos a ver en la siguiente clase que hay un proceso que se llama inactivación. Los canales se inactivan, se empiezan, no quiero usar la palabra cerrar, porque es otra cosa, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Los canales de sodio se inactivan y salen de la ecuación, y ahora la permeabilidad de sodio baja. Y luego, al final, la permeabilidad, volvemos al caso inicial. Todos los canales de sodio se cierran y volvemos a este caso en que la permeabilidad del potasio es muchísimo más grande que la permeabilidad del sodio. Entonces, cualitativamente hablando, podemos usar esta ecuación, la ecuación de campo constante, para entender el potencial de reposo y poder predecir también qué es lo que ocurre durante el potencial de acción, ¿ya? De forma cualitativa, no cuantitativa. Listo. Esta diapositiva, a veces la explico, a veces no lo explico, es exactamente lo mismo, pero con otros valores, así que me la voy a saltar. Ya, punto aparte. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es la generación del potencial de acción y... A ver, muévete, tengo muchas cosas abiertas aquí en la pantalla. Denme un momento. Ya, nos faltan tantas. Entonces, ¿quiénes son? La pregunta es, ¿quiénes son estos? Porque ya, muy bonitas tus ecuaciones, te creímos, la permeabilidad, ya nos dijiste que hay unos canales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos canales? ¿Son qué? ¿Son proteínas? ¿Son lípidos? Son proteínas. Y vamos a tener, para el caso del potencial de acción, canales de sodio y canales de potasio, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a ver que tienen diferentes estados. Y vamos a ver que durante el potencial de acción va a ir cambiando el número de canales de sodio y de potasio abiertos. Aquí estamos en el potencial de reposo. El potencial de equilibrio de potasio está por acá abajo. Entonces va a venir un estímulo, se van a abrir canales de sodio, en un momento se van a abrir muchísimos canales de sodio y nos vamos a acercar a valores positivos donde está el potencial de equilibrio de sodio, pero luego se van a inactivar los canales de sodio y vamos a ir bajando, pero además, algo que no decía la diapositiva de hace un rato, en este momento en la repolarización se van a abrir canales de potasio. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces vamos a ver cómo es que funcionan los canales de sodio y los canales de potasio. Vamos a ver cuáles van a ser sus diferencias y cómo esto genera este fenómeno que es el potencial de acción. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente. Yo sugiero fuertemente que lean el Purves, creo que está en el capítulo 2, lo que hemos visto hoy. Preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Catalina. Profe, nada que ver con la clase. Ya terminó, ¿cierto? Sí. ¿Va a preguntarle otra cosa? Ya, entonces bacán. vamos a dejar de grabar. Ya. Profe,